Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Esta vez vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia de la Odisea, como lo hacemos todos los viernes. Hemos estado mirando estos mensajes que de verdad nos hablan muchísimo a nosotros hoy como iglesia. Esta semana que estaba estudiando este mensaje, concluía en algo. Y es que la iglesia no necesita ser rica, estar enriquecida o próspera o rebendecida para estar bien delante del Señor. Contrario a eso, las iglesias que estaban más prósperas, que eran ricas, que tenían esa riqueza material, son las iglesias a las que el Señor Jesucristo más fuertemente reprende, porque eran iglesias confiadas en sí mismo por esas riquezas que tenían. Ahora, las iglesias que eran pobres, las que tenían poca fuerza, como Esmirna, como Filadelfia, sin embargo, estas iglesias son iglesias que ni siquiera reciben una crítica del Señor. En cambio, las iglesias que estaban prósperas y bendecidas en el área material y económica son fuertemente reprendidas por Dios. Y creo que esto deja al descubierto la mentira de este evangelio de la prosperidad que se predica tanto hoy. Hay muchas iglesias donde se está promoviendo esto, ¿no? Y se le dice a los creyentes que tienen que ser bendecidos, que tienen que las riquezas y que no sé qué. Y les venden la visión del gran templo y hay que construir el templo así y hacerlo tan lujoso, no sé cómo, no sé. Ahora les venden esta idea, esta visión y la presentan como de parte de Dios, pero en realidad no viene de parte de Dios. Para nada. Es una mentira, es un engaño. Es una forma de hacer que la gente lleve sus recursos a la iglesia, pero solo para la comodidad de ciertos pastores que se aprovechan de la grey del Señor. Entonces, estos mensajes a las iglesias en Apocalipsis dejan al descubierto esta mentira del diablo, esta mentira del hombre. Y no podemos seguir cayendo en eso, mis amados. Abre los ojos, por favor, abre tu entendimiento y comprende que la iglesia no está llamada a eso, no estamos llamados a eso. Hoy vamos a ver entonces este mensaje a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, desde el verso 14 hasta el verso 22. Vamos a leer verso a verso como lo hemos venido haciendo. Dice entonces el versículo 14: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí el Señor se presenta como el amén. Recordemos que amén es así es o así sea. En 2 de Corintios capítulo 1, dice, 2 de Corintios capítulo 1, sí, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí con este título, esta expresión, el amén, es que en Jesús están las promesas y el pacto, y estas son firmes y estables en Él. En el Señor se cumplen las promesas y el pacto de Dios para nuestra vida. Son ciertísimas. El Señor Jesús tenía una expresión cuando iba a decir algo. Decía, de cierto os digo. Este de cierto se traduce también amén, amén. Podemos estar confiados y tranquilos que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Pero Él también se presenta como el testigo fiel y verdadero. Testigo es alguien, un testigo es alguien veraz, confiable, para dar testimonio acerca de algo. En este caso, el Señor Jesucristo es ese veraz y fiel testigo de la verdad. Recordemos que la humanidad, nosotros habíamos estado caminando en la mentira del diablo, desde Adán y Eva,
el hombre ha estado caminando en la mentira del diablo y el Señor de tiempo en tiempo levantaba un profeta para que hablara al hombre de parte de Dios, para que le contara sus planes, para que le contara todo lo que Dios quería y tenía para ellos, para nosotros los seres humanos. Pero había algo que era particular, y era que el Señor levantaba un profeta y el diablo levantaba cientos de falsos profetas alrededor. ¿Para qué? Para atacar esa verdad de Dios que venía por boca de ese profeta. Los profetas tenían un dicho: vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese era uno, y después así ha dicho Jehová. Entonces, ¿qué hacía Satanás? ¿Qué hacía el diablo? Levantaba cientos de falsos profetas para opacar la verdad de Dios, o para hacer que la gente creyera mentira o siguiera creyendo en su mentira. Para el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, todas estas sectas religiosas no estaban hablando la verdad de Dios. No se estaba dando veraz testimonio de la verdad. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos envía al testigo fiel. ¿Quién? Jesucristo. Él es el testigo fiel, el que puede no solo dar testimonio de la verdad, sino que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. El Señor encontró la solución a este problema. Y vemos también que para el tiempo de Jesús se levantan falsos pastores, y para el tiempo del mensaje a estas iglesias se levantaron muchos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetisas, falsos judíos, falsos de todo. Y ahora mismo, en este tiempo, nosotros estamos viviendo un tiempo de mucha falsedad, y tenemos que tener nuestros sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque si no nos engañan, mis queridos hermanos. Después dice: el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando leemos el principio de la creación de Dios, no se me vaya a confundir. No está diciendo que fue el primero, que Jesucristo fue el primero que Dios creó. No. Esto, porque hay algunas sectas que dicen esto, ¿no? Entonces, pero no es así. El Señor, recordemos lo que Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios. Este era en el principio, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. O sea, el Señor es el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿no? Entonces tenemos que tener claro eso. Ahora, en el versículo 15, el Señor pasa a decirle a la iglesia: yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué era lo que el Señor conocía? Recordemos que el Señor nos conoce a nosotros perfectamente. A mí me gusta lo que dice el Salmo 139. David decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y aún no está la palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios nos conoce. Y aquí dice: yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras que conocía el Señor de esta iglesia? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta iglesia tenía un problema, que su condición espiritual no estaba definida. No se habían decidido por una de las dos cosas. O sea, ni eres frío ni eres caliente. Podríamos decir que una persona fría es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona natural, es una persona que no tiene a Dios, está frío, vive en los deseos de su carne, se mueve en sus emociones, vive en su alma, está muerto espiritualmente, ¿sí? Una persona caliente, en cambio, es una persona que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu, que se mueve por el Espíritu. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Era que no eran ni una cosa ni la otra. Estos son los que yo los llamo cristianos de media luz. Están a la mitad de las dos cosas.
Están entre el mundo y la iglesia, entre la verdad y la mentira. Están entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo. Están allí, no se deciden. Entonces les dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, el Señor le está diciendo, sería mejor ser una de estas dos cosas que estar como están. Entonces, mira, no podemos estar en una condición como esta. Hay mucha gente que vive así hoy. No se decide, no se define. Elías, no sé si recuerdas aquel evento en el Antiguo Testamento, está narrado en Reyes. Elías confronta al pueblo de Israel y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. O si Baal, entonces id en pos de él. O sea, que Elías los confronta igual. Esto no es nuevo. Esta condición espiritual del pueblo de Dios no es nueva. El pueblo de Israel estuvo así también. Y Elías los confrontó, tomen una decisión. Y eso está haciendo el Señor Jesús aquí con esta iglesia. Decídanse, no pueden estar así. No podemos estar entre dos cosas, tenemos que decidirnos de una vez. O caminamos con el Señor, o caminamos sin el Señor, caminamos con el diablo, o caminamos quién sabe con quién. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, tenemos que tomar una decisión. El versículo 16 les dice, pero por cuanto eres tibio, esa era la condición en la que estaban, tibieza. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra! Que el Señor nos vomite. ¿Qué es eso? Una expresión muy fuerte. O sea, le producían náuseas al Señor estos creyentes. Hay muchos creyentes que no le producen alegría, no le producen satisfacción, no le producen gozo al Señor, sino que le producen náuseas. Te vomitaré de mi boca. Y ese era el caso de los creyentes de la iglesia en la Odisea. Qué fuerte esto. Ahora, ¿qué los había llevado a ellos a estar en esta condición? Mira lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se veían a sí mismos como ricos. Y tal vez lo eran, materialmente. Ellos se veían enriquecidos. Ellos se veían que como si no tuviesen falta de ninguna cosa. O sea, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era su concepto personal. Así se veían a sí mismos. Así tal vez los veían también los demás. Ricos, prósperos. Tal vez eran personas que tenían muy buenos cargos en sus empresas, tenían funciones en el gobierno, eran personas con un estatus económico alto. Se veían muy bien, tenían un muy buen concepto de ellos mismos. Esa era la forma en que se veían ellos y esa era la forma en que los veían también los demás. Ahora, una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo nos ve el Señor. Y si algo también nos dejan claro este mensaje a estas iglesias, es lo engañado que nosotros podemos llegar a estar delante de Dios. Es lo engañados que podemos llegar a estar y pensar que somos algo cuando no somos nada. Y pensar que tenemos tanto cuando no tenemos nada. Como la iglesia que tenía nombre de que vivía y el Señor le dice, y en realidad estás muerta. O sea, cuán engañoso puede ser el corazón. El diablo también nos puede enredar y engañar.
Eso es muy delicado, mis hermanos. Ahora el Señor les dice, y no sabes, porque no sabían. ¿Qué no sabían? No sabes que tú eres un desventurado. Recordemos la palabra bienaventurado. Hay como 7, 8 bienaventuranzas en todo el libro de Apocalipsis. Pero en este caso no se usa esa palabra. Bienaventurado es 3 veces bendecido, dichoso, feliz. Pero aquí la palabra que el Señor usa es desventurado, que es lo contrario. Le dice, tú eres un desventurado. Pero no solo eso, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, una cosa es como yo me veo, una cosa es como me ven los demás y otra muy diferente es como me ve el Señor, que esa es la que en realidad importa. O sea, te voy a decir, mira, lo que piensen los demás, lo que pensemos nosotros mismos no es tan importante como lo que el Señor piense o lo que el Señor vea. O cuál es el concepto que tiene el Señor de nosotros. Ahí es donde siempre yo exhorto a que, mira, es tan importante nosotros exponernos a la luz de las Escrituras, ponernos frente a frente diariamente, frente al espejo de la palabra y poder ver a través de ella cuál es nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos verdaderamente delante de Dios? Hay mucho creyente engañado por eso, porque no se expone diariamente a la verdad de Dios, para saber cómo está su corazón, para saber cómo está su vida, para saber cómo está caminando delante del Señor. ¿Qué dice Dios de ti? Cuando tú lees la Biblia a diario, tú estás permitiendo que te hable el Señor y te diga cómo estás realmente delante de Él. Entonces el Señor les aconseja, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira el consejo que les da el Señor. Que compren oro de Él. Oro refinado en fuego. El oro hace alusión a la pureza. El oro hace alusión a la autenticidad, a lo real, a lo verdadero. Eso hace el oro. Y es oro refinado al fuego. Porque ese es el proceso que se hace con el oro. El oro se pasa por el fuego para ser purificado, limpiado, para que sea puro. Porque el fuego quema la escoria que trae el oro cuando lo sacan de las minas, del río, donde lo extraigan. Y este oro, mira, ¿sabes algo que siempre he pensado yo? Que hay 2 tipos de creyentes. Los creyentes de oro refinado, de oro puro, y los creyentes de oro golfi. Los creyentes de oro puro son los creyentes que pasan las pruebas. Primera de Pedro 1:7, para que puesta a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cristiano que pasa las pruebas, que se mantiene firme con el Señor, que no niega su fe, que no niega el nombre del Señor. Es un cristiano que está caminando con Dios en santidad. Es auténtico. Ahora, el cristiano de oro golfi, que es eso que parece oro, que tiene aspecto de oro, que tiene la apariencia de oro. Si tú te compras una cadena, una pulsera, algo con ese material que parece que fuera oro, pero no lo es, pero con el tiempo eso se negrea. Con el tiempo descubres que no era auténtico. Y eso le pasa a este tipo de creyentes. Creyentes de oro golfi, de fantasía, con el tiempo se negrean. Cuando viene la prueba, se negrean. Sale a la luz la oscuridad que había en ellos porque no eran verdaderamente creyentes. Su fe no era auténtica. No son auténticos. Parecían oro. Parecían cristianos, pero no lo eran. Y el Señor le dice a esta iglesia, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico. Ahí está la verdadera riqueza espiritual.
para que seas rico, le dice el Señor a esta iglesia. ¿Por qué? Porque eran pobres. Pero también le dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo no dudo que estos creyentes iban a la iglesia bien vestidos, tal vez estaban a la moda, tal vez se vestían con lo último en guaracha, como decimos nosotros, con tal vez Calvin Klein, Christian Dior, Dolce Gabbana, ¿qué te digo yo? Bueno, yo no sé mucho de eso, la verdad, no sé mucho, pero considero que tal vez iban a los cultos bien vestidos, iban, wow, la gente se quedaba boquiabierta, qué traje, qué prenda, qué lujo, qué bien, que no sé qué, y delante de los hombres estaban súper bien vestidos, pero delante del Señor estaban desnudos, ¿sabes? Estaban con una desnudez vergonzosa. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de Edén antes del pecado, ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque no había pecado en ellos. Después que pecaron, sintieron vergüenza y se taparon. Se taparon con hojas por la vergüenza. Esta desnudez vergonzosa hace alusión al pecado. Eso hace el pecado. El pecado nos presenta desnudos delante de Dios. Entonces el Señor les dice, y vestiduras blancas para vestirte. Estas son las vestiduras, recordemos, con las que podemos acceder a las bodas del Cordero. Pedro exhorta también a las mujeres, primera de Pedro capítulo 3, a que su atavío no sea al externo, que no estén tan preocupadas porque a veces nos preocupamos más por cómo estamos externamente. Y Pedro les dice, vuestro atavío no sea al externo, de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que les dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Debemos estar más preocupados por cómo estamos vestidos espiritualmente delante de Dios, por cómo nos vemos delante de los hombres. A veces nos preocupamos en exceso de eso. Eso es lo que menos importa, hermano. Eso no importa. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos estaban ciegos. ¿Qué era lo que no veían? No veían su condición espiritual. No veían su pecado. No veían lo mal que estaban delante del Señor. Este colirio era un ungüento que habían inventado allí en la Odisea para curar el mal de la vista de la gente. Y el Señor usa aquí este mismo término para decirle a la iglesia, compren de mí esto para que puedan ver. ¡Wow! Ahora, me llama la atención es que el Señor les dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Con qué le iban a comprar? ¿Tú crees que con toda los ricos que ellos dicen que estaban ricos, con toda la riqueza que tenían, con toda enriquecimiento que dicen tener, los hubiera alcanzado para comprarle algo al Señor, para comprar la pureza, para comprar los vestidos? No le alcanzaba. Hubiesen podido venir con todas sus riquezas y no les alcanza. No podemos comprar lo que el Señor nos da, no lo podemos comprar. No tenemos cómo pagar la salvación, no tenemos cómo pagar la santidad, no tenemos cómo justificarnos delante de Dios. Esto es dado por gracia. El Señor se los dice allí, que compren. Esto es una forma de decírselos, pero en realidad Él sabía que no podían comprarlo. ¿Cómo podían acceder a esto? Mira el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Era la única manera. Tenían que venir delante de Él y decirles, Señor, estamos en bancarrota. No podemos comprarte el oro y esto. Señor, no nos alcanza. Tenían que arrepentirse y reconocer que estaban en bancarrota espiritual.
para poder acceder a eso. Pero me llama la atención, ¿sabes qué? ¿Cómo los amaba el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? Porque ¿sabes qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es una expresión de amor. ¿Sabes que Dios nos expresa su amor a través de la reprensión y el castigo? Es una manera, papás que me están escuchando, mira, una manera de expresarle nuestro amor a nuestros hijos también es reprenderlos y castigarlos, no solo mimarlos, consentirlos, darles todo lo que nos piden, no solamente eso. También reprenderlos y castigarlos es una manera de expresarles nuestro amor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Me gusta esto, es una palabra completa. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los beneverábamos. ¿Por qué no seremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira esto. Expresamos amor cuando reprendemos y disciplinamos. Dios lo hace así. Dios amaba a esta iglesia, Dios nos ama a nosotros. No desmayes cuando eres reprendido por el Señor, cuando eres disciplinado, castigado por Él, porque es la manera del Señor decirnos que nos ama. Y esa es la forma en que nosotros también podemos expresar amor a nuestros hijos. Claro, a ningún hijo le gusta que le expresen esta clase de amor. A ningún hijo le gusta que le expresen el amor por medio de reprensión y castigo. No. A ellos les gusta el mimo, el abrazo, el beso, el apapacho. A ellos les encanta eso. Esta expresión no. Porque sí, no es motivo de gozo al presente, pero con el tiempo trae frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor ama a su iglesia. Y cuando la ama, la reprende, la castiga. Le dice entonces: sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. Esta iglesia estaba tan rica. Ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido y nada tengo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y estaban tan ricos que incluso habían dejado al Señor por fuera de la iglesia. Versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaban tan ricos, estaban tan bien, estaban tan satisfechos con ellos mismos, con sus logros, con sus metas, con su templo. Estaban tan buenos allá que habían dejado al Señor por fuera de sus vidas, que habían dejado al Señor por fuera de la congregación, por fuera de sus hogares, de sus familias. Ahora el Señor está a la puerta llamando para que le abran. Ese es un versículo que nosotros usamos para evangelizar, pero en realidad el Señor, esto no es para los inconversos, esto es para la iglesia. Es a una iglesia que el Señor le está llamando, está tocando. ¡Qué increíble esto! Y me parece tierno que el Señor esté allí, que lo hayan dejado por fuera y no se vaya, sino que esté tocando. Yo te digo una cosa, a mí me echan de un lugar y yo me voy, porque yo soy un ser humano orgulloso. Yo todavía tengo orgullo en mi corazón, pero por favor, quisiera yo ser manso y humilde como Jesús. Tengo muchas cosas a que morir todavía, pero el Señor no se va. El Señor está allí. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y escucha esto, a mí me enternece el corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Tal vez esta iglesia, ¿sabes qué? Esta iglesia estaba tan bien. Estaban allá con su super sonido, con su pantalla, wow, pantalla grande, celebrando sus cultos, con la música de moda, con sus aire acondicionado, full, templo bien decorado, bien hermoso, pero ¿sabes qué? Y estaban allá celebrando y no oían la voz del Señor que estaba llamando. Y el Señor les dice, y si alguno oye mi voz, ¿y cómo van a oír si están tan cómodos? Y tal vez celebraban la Santa Cena ellos allá, pero el Señor hace rato estaba afuera, llamando, y no se iba, estaba allí. Y les dice, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! Oh. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Mira esto. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sabes el honor y el privilegio de sentarse con el Señor Jesucristo en su trono? Por favor, qué cosa más maravillosa. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dice el Señor. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros podemos vencer, pero en Jesucristo. Solos no, porque Él ya venció. ¿Qué tenía que vencer esta iglesia? Su tibieza espiritual, su indiferencia hacia Dios. Todo eso tenían que vencer, su pecado. Y si lo hacían, entonces se iban a sentar. ¡Qué honor! Se iban a sentar en el trono. Se sentará y se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No solo se iba a sentar con Jesús, sino con el Padre. Imagínate tú estar allí, en ese trono. Ahora te voy a decir, desde ese trono, de aquí en adelante, en el libro de Apocalipsis, van a suceder unas cosas extraordinarias. Y el Señor le está diciendo a estos creyentes, si ustedes vencen, ustedes van a estar sentados conmigo allí y van a ser testigos presenciales de todo lo que viene para este mundo. Yo escribí algo aquí. Mira, escucha. Por lo tanto, este trono va a tener un papel muy importante a lo largo del libro. Frente a él se desatarán los 7 sellos y se tocarán las 7 trompetas que traerán los juicios de Dios sobre este mundo. Ante él adorará la gran multitud de redimidos de todas las naciones. Desde el trono se pronuncia la sentencia, hecho está. Que anunciará la caída de las naciones y el juicio de la gran Babilonia. Allí se celebrará la victoria final de Dios. Ante este trono se juzgará a todos los hombres y de él saldrá el río de agua viva. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio estar sentado en ese trono! Mira, a mi parecer, esta es la peor iglesia, la peor. Habían dejado al Señor por fuera de sus actividades, de sus vidas, de todo. Pero reciben una promesa extraordinaria. ¡Wow! Me emociona eso, ¿sabes? Me emociona muchísimo. Y termina el Señor con la exhortación de siempre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia en la Odisea, mis hermanos. Yo espero que a ustedes les bendiga tanto como me ha bendecido a mí, de verdad. Wow, es mucho lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que el Señor me los bendiga sobreabundantemente y un abrazo para todos.